Hola gente, estamos con una referente del ámbito inmobiliario, como uno llamaría de las cualidades blandas, tan importante en este sector. Jessica Balanzi, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por invitarme. La verdad que estoy súper contenta de estar acá, de poder charlar con vos y bueno. Un gusto, un gusto. Y desde ya agradecemos a Alejandro Pancani de Coldwell Banker Destino 2 que nos prestó su espacio, con la intención de hablar un poquito del mercado en general, pero haciendo foco en tu perfil profesional como en la parte humana. Pero antes, Jessica, me gustaría que nos comentes un poquito. Yo aclaro que a veces es innecesario porque la mayoría ya te conoce, sos muy famoso en este rubro, pero quizá muy poca gente conoce tus inicios, ¿no? ¿Cómo fue que te metiste en este mundo inmobiliario desde el coaching? Claro, sí, tal cual. Bueno, te cuento una cosa. En sí, de profesión, porque me hablan mucho del coaching y yo siempre digo que no soy coach y que no hago coaching porque mis orígenes son psicóloga, de psicología. O sea, yo he estudiado psicología, he trabajado como psicóloga clínica durante unos 15 años y bueno, cuando empecé a tener mi propia institución de formación para emprendedores, junto con con un referente muy conocido de Latinoamérica, que se llama Jürgen Klarik, es bastante conocido por haber tenido libros como Véndele a la mente y no a la gente, Conéctate con el dinero, Neurooratoria y bla, bla, bla. Empecé a dar conferencias y charlas para emprendedores y así fue como algunos asesores inmobiliarios me fueron convocando para que sea la psicóloga de sus oficinas. Es así como de buenas a primeras y de un día para el otro empecé a tener en una oficina 60 pacientes inmobiliarios. En otra oficina con 40 inmobiliarios he tenido otros tantos. Entonces, de a poquito he tenido, digamos, un trabajo con la mente de los inmobiliarios de forma tal que los empecé a conocer. En primer lugar, conocí mucho acerca de este nicho. A diferencia de otros rubros que también se trabaja como emprendedor, es una venta muy largoplacista, es una venta que necesita mucha resistencia por parte de los asesores, es una venta en donde se le destina mucho quizás a un solo cliente y entonces está todas sus energías ahí y por cualquier cosita humana se puede llegar a caer, que en general lo que me di cuenta, digamos, con estas clínicas que yo hacía, era que la mayor cantidad de deserciones y que no se pudo hacer una operación inmobiliaria eran por cosas humanas, no era por documentación, no era por otro tipo de situaciones. Entonces eso, digamos, le provocaba al asesor un bajón total, ¿no? Entonces así es como comencé. Y en aquellos inicios seguramente estaba más instalado esta tendencia nueva en relación a las tradicionales respecto a las inmobiliarias y a los nuevos modelos de las redes internacionales y demás. ¿Cómo encontraste esos dos mundos en tus inicios? Bueno, ¿sabes qué? Te cuento una cosa. Sí. Soy bastante mixta. No soy una capacitadora que se dedica a aquellas redes, ni solamente al tradicional, sino que soy muy, muy equilibrada y me llaman de los dos mundos. Sí te reconozco que empecé con las redes, empecé con este tipo de equipos, conocí cómo era su casuística, conocí cómo era el tipo de emprendedor y las características que tiene, y después me empezaron a llamar por haberme hecho conocida o empezar a trabajar o mismo por las redes con los tradicionales. Y sí hay diferencias. O sea, cada vez hay menos diferencias porque hay una especie como de bajada de línea de cómo se debería trabajar en este nicho, pero digamos, al inicio sí trabajaba un poco más de este lado y ahora estoy muy nivelada. Y si tendría que marcar un pro y contra de ambos mundos, ¿no? Digo, para simplificar, hoy por hoy, como bien decís, estamos mucho más integrados, pero para que la gente lo entienda, ¿no? La forma de trabajar de antes, qué rescatás a favor y en contra, y ahora, digamos, qué valorás y qué desafío habría que desarrollar. Bueno, mira, obviamente la forma tradicional
Tiene dos cosas. En primer lugar, sí tiene el contacto mucho con el barrio en donde está. Lo conocen, se conocen de hace mucho tiempo y demás. Pero el formato en el que encaraban este negocio era mucho más transaccional. Entonces, no llegaban a tener el volumen de venta que tenían porque realmente el cliente se empezó a acostumbrar a mucho más relacional, a que puedan trabajar otro tipo de cosas, a que le hagan preguntas de valor, y si no existían estas, entonces sí lo que pasaba era que el tradicional quedaba borrado de la faz de la tierra. Por otro lado, eso es lo que rescato de las otras redes, en donde se prima, en primer lugar, yo creo que tienen tanto éxito porque entienden que la formación es el pilar fundamental. Vos entras a cualquiera de ellas y te forman. Te dan sus módulos o te dan sus capacitaciones o alguna interiorización. O sea, el perfil es relacional, pero aparte hay capacitación constante y eso es lo que hace que esa capacitación siempre esté vigente y no se queden en el tiempo. Bien, y Jessica, en las capacitaciones que vos das en general, pero cuando te enfocas en los que recién empiezan en este rubro, ¿no? Sí. ¿Hay algún perfil que podría, digamos, anteponer un éxito futuro o no? ¿O cualquier perfil podría aplicar para este rubro? Bueno, yo sí tenía una posición respecto de esto, y no sé si es tan así, pero a mí me parece que es bastante así, y es que no se enoje nadie, ¿no?, con lo que voy a decir, pero lo he visto. Los que han trabajado en empresas de planes de ahorro automotriz tienen mejor performance en general. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un golpe de no muy fuerte. La venta de los planes de ahorro automotrices es una venta. Yo soy capacitadora de emprendedores en general y he trabajado mucho con este tipo de venta más caliente. Esta es una venta de largo plazo y aquella es una venta que tiene sus procesos, pero tiene procesos capaz de un mes, y esto tiene proceso de meses. Entonces, el que tiene que llamar por teléfono se foguea del no, entonces tiene un poco más de resiliencia o más tolerancia a la frustración. Y eso que vos decís es clave, ¿no? Cómo manejar el rechazo, ¿no? ¿Cuál es tu consejo al respecto? Porque como bien indicabas, en este rubro a veces se da mucho. Bueno, el tema de manejar el rechazo es el tema más humano que existe. Te digo otra cosa, gente que trabaja muy bien en este rubro, deportistas de alto rendimiento, porque se saben estructurar, porque tienen hábito, porque son metódicos, porque saben que digamos, la recompensa es de largo plazo, entonces se la rebancan y han tenido excelente performance. Te decía de que el tema de la tolerancia a la frustración es un temón en todos los nichos, pero respecto de esto, lo que yo siempre digo es que hay que hacer un switcheo de la mente en donde el temor al fracaso debería ser una especie de reto, ¿no? De ver hasta dónde puedo conquistar, qué puedo llegar a hacer. La mayoría de los que conquistaron sus terrenos, ya sea en el mundo del deporte, en el mundo de lo que sea, tuvieron más no, sufrieron más no que los otros. El tema es poder hacerte inmune a ese no que te dice, ese otro impersonal que no significa nada para vos y que ya sabes que puede estar pasando o que es parte de tus estadísticas de no. Simplemente, bueno, no tomarse las cosas tan a pecho. Y vivimos en una época de gente tan sensible en donde, claro, el no le va a gustar sentirlo, pero bueno, sí, es una gimnasia y es un trabajo. Y en estas redes y en general, lo cual es muy bueno, se naturaliza más el trabajo colaborativo, ¿no? Y ahí esa es la parte buena, pero también a veces pasa en los grupos de trabajo, vos habrás notado que ahí aparece la envidia, ¿no? Que quizás todos están poniendo lo mejor de uno y tal persona ve que el de al lado tiene más resultados que aquel que está poniendo el mismo esfuerzo. ¿Cómo regular la envidia frente a dentro de los compañeros, ¿no? Dentro de la oficina? Claro, es que todas las cosas que vos me contás son cosas habituales de seres que si estarían trabajando acá, tienen envidia acá. Si están trabajando en otro nicho, tienen envidia en el otro nicho. Porque en realidad son esos mindset que hay que cambiar, ¿verdad? Porque si yo tengo cierta performance y el otro tiene mejor y a mí se me da
por ponerme verde, porque el otro tiene aquello que yo anhelo, me va a pasar acá, me va a pasar allá, porque tiene un problema, digamos, en su cabeza, en su mente, en su forma de pensar. Por eso en mi libro, que ni siquiera lo mencioné, se llama Descifrando la mente inmobiliaria, hablo mucho del trabajo de la mentalidad. Y de hecho, en el segundo libro que voy a sacar, que lo estoy escribiendo, es estrictamente trabajo de mentalidad. Yo he mentoreado a algunos inmobiliarios de mucho renombre, con mucho éxito, y el trabajo que hacía con ellos era fortalecer su mentalidad y levantar sus resistencias inconscientes. Eso era lo que trabajaba. No trabajaban de una forma diferente, no tenían unos contactos diferentes, no tenían nada diferente respecto de los otros asesores. Lo único que trabajábamos era fortalecer su mentalidad. ¿Y qué te puedo decir acerca de la envidia? Que la tenés que trabajar. La envidia la tenés que trabajar y la tenés que aceptar. O sea, si tenés envidia, entonces te estás dando cuenta que aquello a lo que envidias del otro es lo que vos querés hacer. Si te querés convertir en ese otro, tenés que hacer cosas. El tema es que cuando uno está tan envenenado, el problema que se enferma con ese veneno es que no hace las cosas que tiene que hacer. En vez de tomarlo como referente, se aleja por envidia. Ese es el gran problema que tenemos. Y otra palabra muy común en este ámbito son las excusas, ¿no? A veces cuando no se obtienen los resultados, inconscientemente uno cae en la respuesta fácil. Pero te voy a decir dos cosas. En mi libro tengo dos partes. Una de la que habla de los obstáculos que llegamos a tener. Todos estos chamullos que vos me dijiste acerca de la calle está dura, en la presidencia, este es un año de elecciones, prefiero esperar esto y lo otro, le pasa a todos nosotros. Aparte, tenemos crisis en toda la Argentina. No vamos a dejar de tener crisis porque este es un país que convive con una crisis que después de esa crisis le viene otra. O sea, no es un país que no tiene. Entonces, ¿cómo es que asesores inmobiliarios tienen tan buena performance en el mismo país cuando los otros se están quejando por este tipo de cosas que los otros también los tienen? Esas son, digamos, no te digo objeciones, son obstáculos objetivos del país. Ahora están los propios obstáculos que llegas a tener. Las excusas de las que vos hablaste es uno de los últimos capítulos que está dentro de las resistencias, en donde hay algunos fenómenos de autoboicot. Este es el segundo de los fenómenos que les llamo justificaciones. El primero es la procrastinación, el segundo es la justificación, el tercero es la fantasía de perfección y el cuarto son los distractores que tenés todo el tiempo y no podés tener tan buena performance. Respecto a esto de las excusas de las que hablas, ¿cuál es el problema? Es que son automáticas, no nos damos cuenta que las tenemos, porque provienen del inconsciente, de una parte del inconsciente que nos autoboicotea. O sea, lo que pretende es que nosotros no tengamos el éxito para mantenernos en esa zona de confort de la que tanto hablamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de la cantidad de justificaciones que tenemos. Nos vamos a dar cuenta en las otras personas. Cuando empezamos a identificar justificaciones, la vas a identificar en los compañeros, en tu mamá, en tus hijos, pero no en vos, porque son automáticas. Cuando ya empezás a escucharte cómo te vas justificando de las cosas, ahí es cuando empezás a revertirlas. Bien. Y las últimas, sí, abusando de tu buena predisposición. También en este ámbito se ve mucho emprendedores de diferentes edades, ¿no? ¿Qué le decís a aquellas personas que se sienten grandes y dudan si emprender o no en un camino nuevo, en definitiva? No, al que se siente grande, este es el momento de que lo hagas, porque, digamos, a nivel etario, los emprendedores de mediana a larga edad son los más requeridos. Yo he tenido chicos muy jovencitos que han querido entrar a las redes y demás, y que no tenían tan buena recepción, porque el prejuicio de un cliente es no tiene la suficiente experiencia, y también hay algo que ustedes están comercializando con los objetos personales que tienen más carga afectiva y más carga de guita. Entonces, estás trabajando en un nicho en donde realmente se necesita que vos tengas cierta como expertise. ¿Sos muy joven y querés trabajar en esto? Vestite como si fueras más grande. Habla como si fueras más grande. ¿Sos muy grande? No tenés ningún problema. Demostrá toda la experiencia que tenés. Volvete relacional, pero sí tenés que actualizarte. Porque si tenés 80 años y estás desactualizado, entonces el cliente va a pensar que vos no sos el más apto para trabajar sus propiedades. Ahora, si vos
sos grande, pero estás reactualizado, actualizado de vestimenta, actualizado hablando de inteligencia artificial, actualizado de que tenés que trabajar bien o que conoces lo que significa un CRM, entonces el cliente te va a valorar porque entiende que tenés bastante bagaje de experiencia. Bien, bien. Y vamos a las últimas, que lo nombraste recién, me parece muy interesante, la inteligencia artificial. Vamos a la pregunta simple pero muy complicada. ¿Puede reemplazar a la actividad inmobiliaria? Bueno, te voy a decir una cosa. Me estoy volviendo empresaria porque tengo mi propia empresa de servicios de inteligencia artificial. Entonces, digamos, conozco bastante un poquito del rubro. No te puedo hablar en ese vocabulario tan de inteligencia artificial, Claro. pero lo que sí te puedo decir es que está avanzando a pasos agigantados. Lo que vamos a necesitar de los seres humanos es que sepan cómo utilizarla para su provecho, porque hay algunos que se van a resistir y van a quedar, digamos, obsoletos. No nos pueden reemplazar por completo y la inteligencia del ser humano, les quiero decir, el ser humano nosotros no nos damos cuenta, el ser humano es tan inteligente que el ser humano puede percibir a través de un microgesto si ese cliente le está gustando o no le está gustando. Y la inteligencia artificial no tiene todavía esa clase de inteligencia. Volvete inteligente ahora, empezá a utilizar las herramientas, empezá a utilizarlas a tu provecho, conocé de qué se tratan y vas a ser un superhumano. Ahora, si vas a negarte a esto de la inteligencia artificial, los trabajos más estandarizados, los trabajos que están más relacionados a volumen, los trabajos que están más, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿quién puede hacer un análisis comparativo de mercado? La inteligencia artificial lo hace excelentemente bien, porque tiene todas las estadísticas, porque sabe hacer los números y los hace en 1 minuto y vos lo haces en 1 semana con suerte. ¿Y cuál es el tema? Nosotros tenemos todo ese poder relacional, podemos tener todavía esa conexión porque el ser humano ama al ser humano y no quiere máquina por ahora. Lo que pasa es que es una excelente herramienta y va a tener que incorporarla. Así que amíguense con la inteligencia artificial, sean inteligentes, sí. Y ahora sí, la última, y le hablemos un poquito a los team leaders, a los que manejan grupos de trabajo, que acá en este sector hay muchos, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a nivel general para que su grupo tenga éxito, ¿no? Bueno, mira, el team leader, a diferencia de un broker, que el modelo de negocio es más un trabajo de volumen y el asesor solo está individualizado. El team leader es un híbrido, ¿verdad? Y lo que más te puedo recomendar como team leader, si vos sos team leader es porque ya el negocio empezó a sobrepasarte y necesitas gente. Entonces ya cuando te empezó a o porque te gusta mucho y anhelás tener esa voz de liderazgo, no ejerzas el liderazgo si todavía el volumen de trabajo no te sobrepasó. Metete en el volumen realmente cuando ya no podés más y empezá a contratar primer asistente, tu asistente, y en donde vos ya vas a tener una rueda de trabajo en donde vas a tener tanto referido que se lo vas pasando a ellos. No esperes a que los chicos se busquen sus propias captaciones al principio. Hacé de tutor, llévalos, mostrale cómo se hacen, hacé de cuenta que no saben nada ni hablar, porque al principio es así, al principio los chicos cuando recién empiezan no saben de dónde agarrar, no saben cómo hacerlo, y si son profesionales no quieren utilizar sus contactos profesionales porque les da vergüenza decir que son asesores, ¿viste? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando tenés ese volumen, empezás a dispersarlo y los trabajás bien de cerca. Cuando te das cuenta de que ya se pueden independizar, ahí sí procura que ellos empiecen a hacer captaciones. Para mí ese es el paso. Excelente. Bueno, Jessica, daría para hablar mucho más, pero la idea era tocar los temas más relevantes. Desde ya muchos la siguen, así que invitamos a los que no. Vamos a compartir las redes de contacto para no solo que te sigan, sino que te inviten a dar diferentes capacitaciones. Desde ya que consigan el libro, si no lo compraron. Y confío que pronto tendremos novedades en mis pagos. Tal cual, sí. Bueno, Jessica, muchas gracias otra vez. Un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Que estén bien todos.